Ahí, buenas tardes a los que se vienen conectando y saludos a los que están viendo el video. Entonces, para esta sesión de hoy vamos a empezar a ver un poco la parte de ondas electromagnéticas y para poder hacer una introducción, yo sé que hay muchos que no han llevado física 3, entonces necesitan conocer un poco la parte de, digamos, un par de conceptos importantes que tenemos en lo que sería ondas. Para ello, vamos, para ello voy a empezar. Eso no lo tengo en la, ¿cómo es que se llama? No lo tengo en la presentación, sino lo vamos a ver un poquito en lo que sería un, una pizarra virtual. Entonces, vamos a empezar con la parte de ondas como tal. ¿Ok? Primero, ahí para que vayamos conversando y empiecen a entender un poco mejor los conceptos, que me parece que para entender los conceptos lo mejor es que vayamos, ya que conversemos al respecto, que digan los conocimientos que tienen, ¿verdad? Antes de, este, antes de darles bien la información como tal, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿qué entienden ustedes cuando les hablan de una onda? ¿Qué es una onda? No sé, tal vez Alejandro. Ok, Alexander dice una perturbación en el proceso. Ok, una perturbación, eso. Sí, pero ¿qué entienden por perturbación o qué entienden por onda? O sea, vamos a ver. Sofía. Profe, yo hice un resumen como de los videillos del TEC Digital y bueno, hace un montón, ¿verdad? Ya ni me acuerdo, Ajá. pero yo apunté que es un fenómeno oscilatorio y es una propagación de una perturbación que transporta energía. Ok, La vibración genera una onda. Tengo correcto. apuntado. Una perturbación, vamos a hablar que es que en el espacio, por ejemplo, si estamos hablando de aire, lo que se hace es que el aire, digamos, una onda en términos generales es que el aire se puede comprimir o se puede expandir, ¿verdad? Ese es un tipo de onda. Otra onda muy común es la de un terremoto. O cuando ustedes tienen un balde de agua, digamos, para poder visualizarla, cuando ustedes tiran a un estanque, puede ser, o un balde de agua, golpean el agua, entonces el agua empieza a crecer y decrecer. O sea, las partículas empiezan a subir unas y otras bajan del punto en el cual, digamos, este es vamos a hacerlo así, este es lo que se llama el nivel del agua. Este sería el nivel del agua. Entonces ustedes ven que el agua, una parte sube y otra parte está más bien por debajo de ese nivel.
Sí. Entonces, llamamos perturbación básicamente a ese movimiento que tienen esas partículas. Con el sonido, más bien lo que hacemos es que, por un lado, digamos, aquí se empieza a acumular mucho, es que con esto es un poquillo, bueno, supongamos que aquí se acumula mucho aire, pero aquí básicamente no se acumula nada, aquí se acumula otro poco de aire y así se van acumulando las moléculas. ¿Ok? Entonces, en este espacio, digamos, en el centro se acumula la mayor cantidad y se van acumulando cada vez menos aire y así sucesivamente. Eso es un patrón de ondas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con el espacio? El espacio en realidad se está viendo afectado o se está viendo perturbado, ¿verdad? Por esas, por esas ondas. Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Me siguen con esto? Ok. Aquí entonces la idea es que el movimiento que se tiene es un movimiento repetitivo. O sea, una parte sube, es una cresta, una parte baja, que es un valle, sube, baja, etcétera, etcétera. Ok, ahí continúa hasta el infinito. Sí, ¿me siguen con esto, compañeros? Sí, profe. Sí, entonces, la forma en que nosotros vamos a describir la onda va a ser con una relación matemática que vamos a añadir a este comportamiento. ¿Ok? Acá vamos a decir que la cantidad o la altura que va a tener esa onda, por ejemplo, un terremoto, que tanto sube la Tierra, que tanto está subiendo la Tierra en ese movimiento, esto es lo que se llama la amplitud de la onda. ¿Ok? Que es el movimiento más alto que puede tener. Entonces, esa amplitud, tanto para arriba como para abajo, digamos, el valor siempre va a ser el mismo. Va a crecer o va a bajar exactamente igual con respecto al valor nominal. Esa es una característica que tienen las ondas. Entonces, ¿qué me podrían decir ustedes con respecto a esta onda? ¿Qué forma de función matemática le podríamos añadir a esta expresión? ¿A qué se parece matemáticamente? Recuerden que en física lo que hacemos es entender por medio de la matemática los fenómenos. Entonces, tal y como dice Emanuel, esto se asocia a la función seno o a la función coseno. Vea que ambas me pueden predecir esa
esa forma de movimiento. ¿Ok? Entonces, este tipo de ondas se puede interpretar de dos maneras diferentes. Uno es con respecto a distancias y otro es con respecto a tiempos. ¿Ok? Entonces vamos a verlo un poquito de ambas maneras y vamos a ir dando las interpretaciones correspondientes. Primero, con respecto a distancias. Cuando ustedes generan una onda y le toman una fotografía, ¿verdad? Entonces, la onda, la fotografía tiene este aspecto. ¿Ok? De ahí, entonces, vamos a empezar a generar diferentes cosas. Lo primero que vamos a definir es el concepto de longitud de onda, que se representa con la letra lambda. La longitud de onda es lo que mide la onda hasta que se vuelva a repetir el mismo patrón. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, yo puedo medir desde que está en la cima, vean este patrón que tenemos acá, y me dicen en el momento en que vuelva a repetirse el mismo patrón. ¿Alguien que me detenga cuando se repite el mismo patrón? Nadie. Ok, el patrón, vean que aquí está arriba y va para abajo. Cuando estoy aquí, está arriba y voy para abajo. Por lo tanto, vamos a decir que hasta aquí, la distancia entre esas dos líneas, se empieza a repetir el patrón. Otro que podemos ver es cuando estoy en el punto medio. Si estoy en el punto medio y llego al punto medio, ya se repitió el patrón. Compañeros. A ver si me están entendiendo esto de repetición de patrones. Si voy de aquí hasta aquí, ya se repitió el patrón. No. No, ¿por qué no, Emanuel? Ahí sería solo una, digamos, una amplitud, porque necesitaría, digamos, que viera hasta, no, o sea, para ver si puedo. Claro, No, puedo, podemos, no puedo dibujar, ¿verdad? sí, ustedes pueden dibujar. Acá lo podemos ver de una manera diferente. Correcto. Aquí, hasta aquí ya se estaría repitiendo el patrón. Pero acá vemos que la onda va subiendo. Aunque llegue al mismo punto acá la onda está bajando. Entonces el patrón no se está repitiendo. Para que se vuelva a repetir, la onda tiene que empezar a subir. Entonces, decimos que esta distancia de aquí a aquí, lo que mide de aquí a aquí, sería una longitud de onda. Y tiene que medir lo mismo que de aquí a aquí. Nada más que como este dibujo está hecho a mano alzada, no podemos ver que esas dos líneas miden lo mismo. En realidad miden lo mismo. Igual yo lo podría tomar de un punto aquí a un punto acá. Ok, cualesquiera dos puntos
en que se empieza a repetir el patrón, eso es, esa distancia que hay de ahí a ahí, es la longitud de onda, lambda. ¿Me siguen? Ok. Y hay una cosa que se llama el número de onda. El número de onda se representa por una K minúscula. Yo la hago en cursiva como para entenderlo un poco, para saber qué es una K minúscula. Entonces, casi siempre se utiliza en cursiva. Esta K cursiva se conoce con el nombre de número de onda. Número de onda no me refiero a si es la primera perturbación o si es la segunda perturbación, ¿verdad? Sí. O cuál de todas las perturbaciones es, ¿verdad? No me estoy refiriendo a este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, ni nada por el estilo. Recuerden que esto es infinito. Entonces, número de onda le vamos a decir básicamente a al inverso, bueno, tiene que ver con el inverso de la longitud de onda, pero no es exactamente el inverso. Ya les explico. El número de onda es 2pi entre la longitud de onda. Aquí entonces a esta expresión se le llama el número de onda. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ahora, si lo vemos de una manera temporal, ¿ok? Vean que esta cresta que tengo acá, básicamente empieza desde cero y empieza a crecer con el tiempo. O, en términos generales, si quieren, mejor lo podemos ver de esta otra manera. Vean que cuando ustedes hacen el chapoteo en el agua, cuando ustedes hacen el chapoteo en el agua, esto empieza a moverse acá. Una vez que se formó la primera perturbación, se empieza a formar la segunda perturbación. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo. ¿Me siguen? Entonces, el tiempo que tarda la onda de ir desde el inicio hasta completar una perturbación completa o una onda completa, ¿verdad? Va a ser el mismo tiempo que la cresta llegue a la cresta y así sucesivamente. Entonces, este tiempo que tardo de aquí a acá, ese tiempo se le conoce con el nombre de periodo. Y el periodo se representa con una T mayúscula. ¿Ok? Entonces, en un periodo correspondiente, ¿cuánta distancia ha recorrido la onda? Adrián.
En un periodo, ¿cuánta distancia ha recorrido la onda? Mm, Sería lo que valga lambda, profe. correcto. Entonces, lambda es el equivalente al periodo, donde lambda es la longitud que ha recorrido y t es el periodo que ha corrido. Entonces, esta t es un tiempo que tarda la onda en irse moviendo. Como las ondas se mueven a una velocidad constante, entonces yo podría decir que la velocidad a la cual la onda se está transportando en el espacio va a estar dada como la distancia entre el tiempo, porque es una velocidad constante. ¿Y qué distancia y qué tiempo conocemos acá para poder desarrollar esa velocidad de la onda? ¿Qué distancia hay conocida y qué tiempo hay conocido que podemos medir? Quedaría como la longitud de onda entre el periodo. Correcto. Entonces, lambda entre t, esa es la velocidad a la cual la onda se está moviendo en el espacio. Igual podemos ir asociando algunos otros conceptos que son importantes. Por ejemplo, podemos decir que la frecuencia, o sea, la frecuencia sería cuántas ondas o cuántas ondas hay por unidad de tiempo. Eso es lo que se conoce como la frecuencia. ¿Ok? ¿Cuántas oscilaciones voy a tener por unidad de tiempo? Entonces sabemos que hay una oscilación en un periodo. Por lo tanto, la frecuencia se conoce como el inverso del periodo. 1 entre t. ¿Me siguen? Ya que sabemos eso, entonces la velocidad yo también la podría obtener como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. ¿Ok? Igual hay otras cosas como omega, que omega se conoce como la frecuencia angular o también se conoce como la velocidad angular en el caso del movimiento circular. El movimiento circular tiene un movimiento también oscilatorio. Entonces, esta frecuencia angular básicamente es cuántas, en este caso sí sería cuántas ondas se estarían repitiendo a lo largo de una unidad de tiempo. Entonces, por eso, frecuencia angular es 2pi entre el periodo. O 2pi por la frecuencia. Esa sería entonces lo que se conoce como la frecuencia angular.
¿Me siguen con esto? Ok. ¿Cómo vamos con esto, compañeros? ¿Sí o no? Ok. Entonces, vamos a ver. Acá, entonces, yo puedo, si yo genero acá un sistema de coordenado X, Y, yo podría describir la onda de la siguiente manera. Si la quiero describir solo temporalmente, entonces yo podría decir que Y es igual a la amplitud por el seno de omega t. ¿Me siguen con esto o no? Otra vez eso, por favor, lo de la Y. Ok, si yo quiero representar acá cuánto se va a mover en el eje Y, o en qué posición va a estar en el eje Y para una cuestión temporal, aquí sería una gráfica de Y como función del tiempo. Y como función del tiempo. ¿Ok? Entonces vean que el valor que tiene Y va a depender de la amplitud, o sea, qué tan alta sea la onda, por el seno de omega t o por el coseno de omega t. Con cualquiera de las dos, yo la podría relacionar. Igual, digamos acá, yo podría decir, para hacerla más completa, por seno de omega t más un ángulo de fase. Ok, ¿a qué me refiero yo con esto? Vamos a ver. Este omega, básicamente, o digamos, el ángulo en el que se encuentre o la posición en la que se encuentre para un tiempo determinado, digamos, podría ser este tiempo de acá. Este se está desarrollando o se podría desarrollar como 2pi entre el periodo multiplicado por el tiempo. Vamos a ver qué significa ese omega t. Omega t sería entonces, acuérdense que una fase completa, estamos hablando de 2pi, ¿cierto? Media fase, o sea, cuando llegamos acá, eso es la mitad del periodo. Entonces, acuérdense que el seno, la función seno y la función coseno, se empieza a repetir cada
cada 360 grados, que en radianes representa el 2pi. Entonces, si yo quiero llegar, si yo estoy en la mitad del periodo, ¿cuál es el ángulo que ha cambiado, por decirlo así? El ángulo que ha cambiado sería, el tiempo sería la mitad del periodo. Entonces, el ángulo que ha cambiado o lo que se ha movido la onda es exactamente pi. Entonces yo estaría básicamente a la mitad del recorrido. Si estoy aquí, entonces lo que se ha movido es pi cuartos. Y así yo puedo representar entonces el tiempo en términos de pi. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí. Ok. Ahora les voy a hablar. Entonces por eso yo puedo decir que cualquier valor de y yo lo puedo encontrar como el máximo que tengo por el seno de omega t. Ahora, esta función o este ángulo que tenemos acá, que le llamo ángulo de desfase, para este curso no es tan importante. Para otros cursos sí va a ser un poco más importante, pero en términos generales es para decir, ok, estoy empezando o estoy poniendo mi eje Y. Cuando empiezo a subir, estoy poniendo mi eje Y en el punto más alto y empiezo a bajar. Lo estoy poniendo en un punto intermedio. Estoy bajando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estoy poniendo mi eje Y? Eso es básicamente lo que me estaría hablando este ángulo de desfase. Y ese entonces se puede encontrar a partir de condiciones iniciales. Por ejemplo, si estoy empezando, cuando empiezo a subir, tendría que empezar con algo, con una función que me dé 0 en t igual 0. La que me da 0 en t igual 0 sería el seno de 0 da 0. Si estoy aquí arriba, entonces este ángulo de desfase, estamos hablando que serían 90 grados. O sea, pi cuartos. O lo podría poner como un menos coseno, una función menos coseno. Cosas por el estilo. Más que todo lo que quiero que entiendan de esto es que va a depender un poco de cómo estemos observando la onda en términos generales. ¿Me siguen o los estoy dejando perdidos? Compañeros, Yo Gabriel, lo voy entendiendo, profe. ¿sí me va entendiendo, Mariana? ¿Gabriel? Sí, también, profe. Sí. También. Ok, perfecto. Entonces esto no es que todo como para que sepan que aquí, esta expresión de acá, depende mucho de los rasgos iniciales de la función. Entonces puede ser seno, puede ser menos seno, puede ser coseno, o puede ser seno con un ángulo ahí raro o algo así. Pero en términos generales, para este curso no me interesa tanto. Eso es más importante cuando ustedes estén viendo ondas como tal en física 3.
Entonces, acá vamos a decir, la función es igual a y por a, y si usamos el libro lo que usa siempre es la función coseno. Entonces, y por a por el coseno de omega t. De una manera similar, cuando yo hago y como función de x, en lugar de y como función de tiempo, nos queda la ecuación y es igual a la amplitud por el coseno y en este caso va a ser, como estamos viendo, cantidad de ondas por unidad de tiempo, perdón, cantidad de ondas por unidad de longitud. Entonces, o la perturbación que tengamos por la unidad de longitud, usamos el número de onda. Entonces va a ser Kx. ¿Ok? Y si vemos ¿qué unidades tiene esta frecuencia angular? Esta frecuencia angular va a tener unas unidades de ángulo por el 2pi que van a ser radianes y unidades de tiempo que van a ser segundos. Por lo tanto, omega son radianes por segundo. Si lo multiplicamos por segundo, ¿qué unidad me va a quedar? Al multiplicarlo por segundo, entonces me va a quedar en unidades de ángulo, en unidades de radianes. Por eso, cuando ustedes metan esta función en la calculadora, asegúrense de tenerlo en radianes. Igual acá. ¿Cada qué unidades va a tener? Número de onda, ¿qué unidades tendría? Sofía. Ay, profe, otra vez, es que estoy haciendo el ejercicio 1, el caso 2, Ya. pero aquí estoy también. Otra ¿Qué, vez, ¿cómo fue, profe? qué unidades tendría el número de onda? Hertz, no, algo así. No. No, no sé. Hertz. Los hertz es Mm, la unidad de la frecuencia. Ajá, los ciclos, ajá. No. Ciclos, Número de ciclos. cantidad de ciclos Ciclo por entre segundo unidad. ajá, es Hertz, No, ciclo entre segundos. Bueno, sí, que es. serían los hertz. Pero Ujú. acá, omega tiene unidades de radianes por segundo. Mm, ¿Ok? omega. Entonces, Ok. ¿qué unidades tendría el número de onda? K. No, Alexander. Ahí sí no lo tiene. Si me está respondiendo esta última pregunta, no es esa la respuesta. Profe, ahí donde entran los nanómetros. Nanómetros, acuérdense que estamos hablando de metros. Es un submúltiplo de metros. Entonces estamos hablando de una longitud de onda. Por lo general. Es una distancia. Ok. Entonces, K, ¿qué unidades tendría? Tendría unidades
de radianes y unidades dividido entre unidades de metro. Entonces, K tiene unidades de radianes por metro. Por eso cuando yo lo meto acá en esta fórmula, las unidades que me quedan son radianes. Y yo puedo sacar el coseno de un ángulo en radianes. ¿Me siguen? Entonces las unidades de K son radianes por metro en el sistema internacional. Las unidades de omega son radianes por segundo. Las unidades de la frecuencia es 1 entre segundo y eso se conoce con el nombre de hertz. Por eso ustedes ven ahora que en el televisor aparecen los megahertz o en el radio del carro o en los radios aparecen kilohertz o megahertz, que esa es un poco la onda electromagnética en ese rango que se está hablando. ¿Ok? Entonces es básicamente la característica de la frecuencia que tiene esa longitud de onda. Ahí están midiendo la longitud de onda en frecuencia. ¿Me siguen con esto? Ok. Ahora, si la onda se dirige hacia el eje X positivo, o sea, la onda se está moviendo en esta dirección. Ok, recuerden que la onda se puede mover en todas direcciones. Pero una onda en específico se va a mover en línea recta, siguiendo el mínimo, la mínima distancia posible. Entonces, yo podría combinar un poco de esas ecuaciones. Y yo podría poner una ecuación de Y para ver cuánto vale Y en un punto del espacio y del tiempo. Y como función del espacio y del tiempo sería combinar un poco esas dos ecuaciones. Entonces, la función de Y en espacio y tiempo va a ser la amplitud que tenga la onda multiplicada por el coseno de Kx menos omega t. Ok. Entonces, básicamente, la ecuación de la onda como tal, yo la podría expresar como Kx menos omega t. ¿Me siguen o no? Profe, eso último sí quedé perdida. Esta ecuación final. Sí, en lo que le resta eso. Ok. Eso tiene que ver un poco con las propiedades de la función coseno. Igual no me quería meter muchísimo, ya no me quiero meter muchísimo ahí para dejárselos a los de física 3 que vean algo al respecto. Pero en términos generales siempre va a ser, digamos, la función de la onda, ustedes la pueden escribir de esta manera. ¿Verdad? Más que todo es para
para no hacer demasiada álgebra al respecto. Mariana. Está bien, profe. Solo Sí. lo acepto y ya. Sí, digamos, no me gusta dejar, ustedes han visto que a mí no me gusta dejarles las cosas ahí, pero sí me llevo un tamaño ratillo explicando de dónde sale ese KX menos omega T. Pero en términos generales, ese es el asunto. Acá nos estamos moviendo hacia el eje X positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo hacia el eje X negativo? Entonces, estas X van a ser negativas, ¿cierto? Entonces aquí sería, nada más voy a escribir esta parte de acá. Y estaríamos hablando de la parte del coseno. Como me muevo hacia, el eje X negativo, entonces voy a sacar ese negativo y va a ser coseno de menos KX menos omega T. ¿Me siguen? Y eso es porque el tiempo siempre es positivo, entonces no tiene sentido trabajar cuando el tiempo sea negativo. Entonces sería el coseno de menos KX menos omega T. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si yo saco el menos a factor común? Quedaría el coseno de un número negativo. ¿Me siguen? Si están perdidos, ocupo que me digan que están perdidos. Entonces, como es el coseno de un número negativo, el coseno de todo número negativo es igual al coseno del número, pero positivo. Entonces, por eso tiene esta forma cuando se dirige hacia el eje X positivo y tiene esta forma cuando se dirige hacia el eje X negativo. ¿Ok? El menos indica que va hacia el positivo y el más indica que va hacia el negativo, por si lo ven en alguna fórmula. ¿Me siguen con esto o no? Profe, otra vez esa última parte, el menos indica que va al positivo y el más al negativo, ¿es así? Correcto. Cuando el Ok. tiempo, cuando la parte de omega t es negativa, significa que la onda se está moviendo hacia el eje X positivo. Y el otro indica que se va moviendo hacia el eje X negativo. Ok, profe. ¿Ya? Esa es un poco la idea aquí al respecto. ¿Sí me van entendiendo ese montón de rayas que ya al final la pizarra se me quedó corta? Ok, entonces ya tenemos un poco la forma de cómo identificar. Ya sabemos cómo calcular la velocidad de la onda. ¿Ok? Sabemos de la amplitud de la onda, que son cosas bastante importantes. ¿Ok? Y ahorita vamos a la parte de ondas electromagnéticas. Lambda por F, esa es la velocidad de las ondas.
En el caso de las ondas electromagnéticas, todas las ondas electromagnéticas siempre tienen una característica, que en el vacío todas se van a mover a la misma velocidad. ¿Ok? La velocidad de una onda electromagnética es el límite de velocidad que encontró Albert Einstein. Y ese límite de velocidad es c, la velocidad de la luz, que es 2.99 y resto metros, 2.99 o 3, ¿verdad? Redondeado. A alguna gente no le gusta usar 3 redondeado porque es más allá de la velocidad de la luz, pero yo uso 3, ¿verdad? Que es un redondeo bastante bueno, aunque es inexacto porque nada viaja más allá de la velocidad de la luz y ahí ya estaríamos diciendo que está viajando más allá de la velocidad de la luz. Pero sí, son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo. Eso es lo que recorre la velocidad de la luz. ¿Está claro o no? Profe, todas entonces, sin importar la amplitud o la energía que tengan, se propagan a esa misma velocidad. Correcto. Todas las ondas, sin importar la amplitud, la amplitud está relacionada también con la energía que tienen esas ondas. Bueno, en realidad, con la energía debido a toda la cantidad de ondas. Cuando ustedes van a física 4, o yo creo que, sí, me parece que en uno de los ejercicios que les pusieron ahí, voy a borrar esto de acá, me parece que en uno de los ejercicios les están dando la forma, pero de la energía que tiene el paquete de ondas. Que la energía del paquete de ondas es igual a h por la frecuencia. ¿Ok? Pero esta energía tienen que tener cuidado cuando la trabajan. Esta energía es, por decirlo así, la energía interna o la energía que posee cada partícula de la onda electromagnética, por ponerle un nombre, ¿verdad? Física 4, ustedes ven que las ondas son partículas y las partículas son ondas, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, esta es la energía de cada fotón individual. Más adelante, ustedes van a ver que la energía de un conjunto de fotones está dado por la, o la energía por unidad de área está dado por el vector de Point. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Me siguen con esto, compañeros? Ok, entonces. eh, entonces, yo puedo, con esto, yo puedo decir lo siguiente. Si siempre me tiene que dar un mismo valor para una longitud de onda específica, ¿cuántas frecuencias puedo tener diferentes?
Sería solo una específica también. Correcto, porque para que esta multiplicación me dé un valor específico, solamente puedo tener un valor. Entonces, yo puedo caracterizar las ondas electromagnéticas de acuerdo a esta energía. La puedo caracterizar de acuerdo a la longitud de onda o la puedo caracterizar de acuerdo a la frecuencia. Por eso, digamos, la luz visible es que es con lo que más estamos familiarizados, ¿verdad? Eso, ya la evolución de nuestros ojos o la evolución de los ojos de todos los animales y de todo en el planeta Tierra tiene que ver con las ondas electromagnéticas que se están produciendo gracias a los efectos nucleares en nuestra estrella, que sería en el Sol. Por lo tanto, el Sol, igual, digamos, la temperatura del Sol también se relaciona y hay otro montón de cosas que se empiezan a relacionar ahí y se empiezan a ver. Entonces, nuestro Sol básicamente estaría emitiendo en longitudes de ondas electromagnéticas en una longitud de onda cerca de 500 nanómetros. Hay un poco más para arriba y un poco más para abajo. Entonces, por eso nuestro receptor de ondas que tenemos, que serían los ojos, estarían viendo básicamente en esa franja, en la franja conocida como la luz visible, que ronda entre 400 nanómetros y 780 nanómetros más o menos. Y esa es un poco la parte que nosotros estaríamos viendo. Y ahí se encuentran, cada longitud de onda está asociado a un color en específico. Y ese color, digamos, ahí se abre una gran rama, que es la parte de la colorimetría que nosotros podemos ver. Entonces, ahí los colores, por ejemplo, de la camisa que están usando o el color de cualquier cosa que estén viendo, básicamente es por la emisión de ondas en esa, en esa frecuencia o en esa longitud de onda específica o con esa energía específica. Okay, por ejemplo, el azul que estoy emitiendo aquí, este se emite en, ¿cómo es que se llama? En una longitud de onda específica. Si yo podría hacer algo que emita en verde, ¿verdad? Si yo emito en verde, ¿ok? Por eso tendría que hacerlo con focos. Principalmente, si yo emito en verde, en azul, y en rojo, digamos, cuando yo combino esos tres colores, o cuando yo combino todas las longitudes de onda, lo que estamos viendo es luz blanca. Entonces, el blanco me está emitiendo todos los colores a la vez. ¿Me siguen con eso? Entonces, esa intersección de todos los colores me da al final un blanco. Oiga, profe, entonces el sol es blanco. No, el sol es verde. Pero, bueno, pero eso es como la unión de todos los colores, el blanco. El blanco es la unión de todas las
digamos, de todas las longitudes de onda. El sol tiende más hacia el verde y eso se ve un poco con, básicamente con la temperatura que tiene y otras cuestiones. Y ahí también nos puede servir, digamos, toda esta teoría junto con otras observaciones que se han visto, digamos, de los diferentes gases que al calentarse emiten ondas electromagnéticas. Estas se emiten a ciertas longitudes de onda. Entonces, usted puede saber también la composición de las estrellas, viendo la composición, la temperatura y otras cosas, viendo las ondas que esas estrellas liberan. Eso en realidad es, digamos, esa parte de ondas electromagnéticas que vemos en Física 2 es apenas la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer con ondas electromagnéticas. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Ya esto no me interesa mucho. Y me interesa lo siguiente. Ok. Supongamos que esta punta roja que se ve ahí es una partícula cargada. ¿Ok? Esta es una forma de, o una de las principales formas de producir ondas electromagnéticas. Entonces, esta partícula cargada, vea que emite ondas hacia el exterior, que son ondas eléctricas. ¿Cierto? ¿Sí o no? Compañeros. Tiene un campo eléctrico alrededor. ¿Ok? Ahora, ese campo eléctrico, si yo me empiezo a mover a una velocidad constante, entonces este va a emitir no solo un campo eléctrico constante, sino también va a emitir un campo magnético constante en el espacio. ¿Me siguen? Necesito que me digan si me van siguiendo o no. Todas estas cosas. Porque ya son conceptos fuertes. Entonces, Gabriel. Sí, profe. Sí, Sí, Adrián. sí. Sí. Ok, entonces esto me emite ondas. Si voy a una velocidad constante, me va a emitir ondas eléctricas y ondas magnéticas constantes. Pero ¿qué pasa si el campo eléctrico es constante? Vea que un campo eléctrico constante no me va a generar un campo magnético constante. Ya, digamos, no se podría entre sí, no se podrían, por la ley de Faraday y la ley de, vamos a ver, bueno, por las leyes de Maxwell, campos eléctricos constantes no me generaría, si quieren, vamos un poco a la presentación y ahí teniendo las ecuaciones, ahí les puedo hablar un poco mejor al respecto. Entonces, acá
Acá entonces, teniendo estas ecuaciones, veamos lo siguiente. Como les dije, si el electrón o si la partícula cargada se mueve a velocidad constante, entonces no tengo cambios de flujo eléctrico ni cambios de flujo magnético. Y un cambio en un flujo eléctrico va a producir un campo magnético. Y un cambio de flujo magnético va a producir un campo eléctrico. Esa es la forma en cómo las ondas electromagnéticas se empiezan a mover. ¿Ok? Entonces, para yo poder generar flujos variables en el tiempo, yo tengo que hacer que el electrón se tenga una aceleración, cualquier tipo de aceleración. Digamos, si yo agarro y tiro un electrón y lo mando por un campo magnético, ese electrón va a empezar a cambiar su dirección. Al cambiar su dirección va a tener una aceleración. Por lo tanto, gracias a esa aceleración va a emitir un fotón o va a emitir una onda electromagnética que va a ser variable en el tiempo. Entonces, emite básicamente una onda electromagnética. Por eso es por lo que en los hornos de microondas lo que se hace es tirar un montón de electrones y hacer que estos electrones tengan una cierta curva. Una curva gracias a ese campo magnético. Entonces va a emitir ondas y de acuerdo a esa aceleración que tenga, entonces las ondas van a tener una frecuencia en específico. ¿Ok? Igual, ustedes en una antena, digamos, de radio o televisión, lo que hacen es hacer que el electrón empiece a subir y bajar. O sea, usted está generando una onda senoidal al tener ese movimiento, subir y bajar. Entonces eso va a empezar a emitir ondas senoidales, ¿verdad? Eso va a emitir ondas senoidales que son las que se mueven a través del espacio. ¿Ok? Y esas ondas senoidales o esas ondas electromagnéticas, lo que van a empezar a hacer es a perturbar los electrones en una antena. Entonces, básicamente, si yo tengo un electrón acá y pasa una onda, entonces el electrón se va a empezar a mover. Ese movimiento me genera también una onda, pero aparte de eso, me estaría generando una señal. Que esa señal yo la puedo captar y puede ser una señal de celular, puede ser una señal de televisión, una señal de radio o cualquier tipo de señal. Esa es la forma en que se crean esas ondas electromagnéticas. También hay otras formas. Por ejemplo, cuando yo tengo un átomo y ese átomo yo excito los electrones, o sea, los paso de un nivel energético al siguiente nivel energético. Entonces, esa diferencia, cuando él se devuelve a su estado base, recuerde que en la naturaleza todo va a buscar estar en el mínimo nivel de energía. Entonces, al volver al estado base, este va a emitir un fotón
igual que tiene la misma energía que esa transición. ¿Ya? Entonces, como ven, en la naturaleza hay cientos de formas de poder emitir ondas electromagnéticas. Los rayos X, por ejemplo, para generar una máquina de rayos X, para generar una máquina de rayos X, ¿qué es lo que hago? Es algo muy parecido a un horno de microondas. Yo genero un montón de electrones, pero al final de esa trayectoria de los electrones, le pongo una cosa que se llama un blanco, que es donde yo voy a chocar los electrones violentamente. O sea, es jugar con carritos de choques. Entonces viene el electrón, choca contra un blanco de tungsteno o de molibdeno y lo que hace es frenar los electrones de golpe. Entonces, ¿qué va a pasar con ese frenado de golpe? Toda la energía se va a ir en forma de un fotón. Entonces, ese fotón va a ser una onda electromagnética que, que tiene suficiente energía para ser considerada como rayos X. ¿Me van siguiendo con esto? Compañeros. Ahí vamos, profe. Ahí van. Entonces, en conclusión, vamos a preguntarle a alguien. ¿Quién no ha hablado hoy mucho? Alexander. Alexander ha participado, pero vamos a ver, Alexander. Conclusión. ¿Cómo podemos hacer una onda electromagnética? No está Alexander. Alejandro. Emanuel. Dey. Mariana. Profe, es que técnicamente, así como usted lo está diciendo, hay que, como decir, generarle algún tipo de aceleración al electrón para que él tenga un movimiento, induzca un campo magnético y a su vez tenga un eléctrico. Ok. Y Sofía, en la naturaleza, ¿qué tanto Ah, no, ocurre? profe, ¿qué va? Pero técnicamente entonces yo para generar una onda necesito, como decir, de otra. ¿Es así? No necesariamente. Usted lo que necesita es simplemente acelerar una partícula cargada para generar ondas electromagnéticas. Profe, Sí. sería excitar un campo electromagnético, digamos. Ujú. Generar básicamente un campo electromagnético, pero para poder generar un campo electromagnético, yo necesito partículas cargadas, moviéndose o acelerándose entre sí. Y ahora sí, la pregunta que me hicieron antes, ¿quién fue el que me hizo esa pregunta al inicio? De ondas electromagnéticas. En las ondas de radio en la naturaleza. Sí. Ah, bueno, sí, sí fui yo. Entonces, con todo eso que les he dicho, no sé si ya
si ya le aclaré un poco la pregunta que usted No, hizo. sí, obviamente. Más bien estaba viendo y yo creo que con soles binarios, sistemas binarios, ¿Sí? sucede mucho, Ah, sí. que es en donde se mueve mucho, es entonces. Sí, exacto. Ajá. Con soles binarios, ahí hay montones de ondas electromagnéticas. Del espacio, digamos, para poder entender el espacio, actualmente una de las formas es con ondas electromagnéticas. Más bien me estaba acordando que de esa forma detectan otros planetas, exoplanetas con posible vida. ¿Sí? Sí. Sí, sí, entonces no se necesita, vean que no se necesita un ser inteligente para generar una onda electromagnética. Ya en la naturaleza existen millones de ondas electromagnéticas. El asunto es que para emitir radio-televisión, lo que hacemos es amplificar las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Y esa amplificar o hacer o tirar muchísimas ondas, que eso aumenta la intensidad de la onda. Entonces, por eso es por lo que, no sé, bueno, en mi casa, que yo vivo en un hueco aquí en Cartago, básicamente no me, digamos, tengo una antena afuera y no me entran todos los canales. El 7, por ejemplo, a veces se ve y a veces no se ve. Y eso es porque la intensidad de la onda, o sea, cuántas partículas está detectando mi antena por unidad de tiempo, eso es lo que no, digamos, son muy pocas. Entonces la señal es bastante mala. ¿Ok? Pero igual, digamos, en este momento nosotros estamos rodeados de ondas electromagnéticas y de todo tipo de energía. ¿Ok? De hecho, profe, a eso se debe la radiación cósmica y el fondo de microondas, que es como la imagen más antigua del universo. Exacto. Entonces, vean, por ejemplo, aquí está esta parte de, sí, digamos, las ondas nunca, digamos, la cantidad de ondas por unidad de tiempo que hay, eso que se conoce como la intensidad, eso va disminuyendo con el tiempo. Pero la onda en sí, la onda sigue hasta el infinito. Ya usted genera una onda electromagnética y esa onda va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, veamos acá, por ejemplo, esto. Esto es una parte, las ondas, son las ondas que nuestros ojos perciben. Por ejemplo, todas las ondas que están entre 400 y 440 nanómetros son ondas violeta. Entre 440 y 480, nosotros conocemos eso como azul. Entre 480 y 560 para nosotros es un verde. Y el amarillo 560 a 590 nanómetros. El naranja entre 590 y 630 nanómetros. Y el rojo entre 630 y 700 nanómetros. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos observando. Entonces, ¿cuál es la frecuencia con la que esas ondas están, con la que estamos viendo esas ondas? ¿Cuál sería la frecuencia, digamos, aquí? Para la violeta. Digamos la más baja. La de 400 nanómetros. Hagan ahí el cálculo. Ya les dije que
C es 3 por 10 a la 8. ¿Para la de 400 Para la de 400. Acuérdense que nano es 10 a la menos 9. Sería 7,5 por 10 a la 14 Hertz. ¿Ok? Y la de 700. 4,29 por 10 a la 14. 4,29. Sí. Ok, aquí les voy a explicar otras cosas interesantes. Este 4,29 por 10 a la 14 Hz, ¿qué significa? O vamos a ver, cuando ustedes ven el sol, ustedes ven al sol parpadear, como que se apaga, se vuelve a encender, se apaga, se vuelve a encender, etc. Cada uno de los colores. O lo ven seguido. No, se ve seguido. Se ve seguido. En realidad, el sol, así, realmente el sol se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Porque es una onda electromagnética. ¿Me creen eso? Sí. Sí. Sí, nada más de que lo hace tan rápido y que no En lo realidad, notamos. se apaga y se enciende 7,5 veces por 10 a la 14, o sea, 7,5 por 10 a la 14 veces por cada segundo. Eso es lo que está pasando con el sol. Como cuando uno está grabando la pantalla de algo. Ajá. Sí, digamos, cuando ustedes ven una película, que la película se ve muy seguida, digamos, la película, ¿cuánto? Creo que son como 100 o 200 fotos que le aparecen a usted. Fotos así seguidas, una tras otra. En un segundo. Entre mejor calidad tenga el video, mayor cantidad de fotos por unidad de tiempo tiene. Eso es lo de frames por segundo. Creo. Creo que es eso. Entonces, imagínese lo que es de tener una película con, vamos a ver, bueno, con 7, 5 y 13 ceros, con esa cantidad de fotografías por segundo. Esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Por eso es por lo que todo lo vamos seguido. ¿Qué les parece esto? Explica algunas cosas. Sí. Ok, las ondas electromagnéticas, por eso, digamos, esa es una de las cosas de por qué me gusta mucho este curso de Física 2. Me gusta
un poco por esa razón. Que le explico un montón de cosas. Entonces, vean. Y eso es apenas, digamos, todo lo que nosotros vemos es apenas esta franjita de ondas electromagnéticas. De aquí para allá son ondas que se dice, con esa expresión que les expliqué ahí, estas ondas se dice que son menos energéticas. O sea, esas ondas tienen menos energía que la luz visible. Cada fotón. Y los que son para allá, estas son más energéticas. Entonces, por eso vean que en este cuadro me gusta un montón porque les expresan en frecuencia y les expresan en longitud de onda. Veamos, aquí ellos hacen la conversión. Longitud de onda y frecuencia. ¿Ok? Entonces vean que, por ejemplo, los rayos X tienen una franja muy grande, los rayos gamma también. Los ultravioleta se traslapan, o sea, depende de la naturaleza o de la forma en que se obtenga la onda, se conoce como ultravioleta o se conoce como rayos X. Pero en realidad, ambas tienen la misma energía, la misma longitud de onda, etcétera, etcétera. Por eso, digamos, el Sol no solo va a emitir, el Sol va a emitir ondas en todo el espectro electromagnético, todo, completo. Pero la mayor cantidad de ondas las emite cerca de la luz visible. Por eso es por lo que nosotros vemos ahí. Digamos, se va un poquito también hacia el ultravioleta y un poco hacia el infrarrojo. El infrarrojo principalmente se utiliza es cuando se están viendo la temperatura de los objetos. Entonces está el microondas, radio y televisión, etcétera, etcétera. Ok, acá hay una cosa importante que eso les va a servir para la tarea. Acá en esta franja del ultravioleta hacia los rayos gamma, rayos X, etcétera, eso tiene ondas que se llaman ionizantes. O sea, radiación, toda onda electromagnética que se tire sobre algo, eso es radiación. Pero existe la radiación ionizante y la radiación no ionizante. Ionizante, ¿a qué se les... ¿Qué pueden relacionar ustedes con lo que vieron en química? ¿Qué es ionizar? Separar. Más o menos. Oiga, pero ahora que me estoy acordando de todas, en ese lugar en donde están las 5G, que tanta paja hablan de ella. La 5G. Sí. De todo eso está aquí. Eso obviamente no hace nada. No. Qué estupidez. Exacto. Ok. Estas ondas de aquí son las que, ya, ionizar significa sacar electrones de un átomo. Entonces, por eso los rayos X, si se tienen mucho, pueden crear alteraciones en el ADN. O sea, al eliminar electrones, básicamente la molécula
se va a desestabilizar y se pueden romper enlaces químicos. Entonces, por eso, estas ondas que tienen una longitud de onda del ultravioleta en adelante son ionizantes. Por eso nos dicen a todos, cuando ustedes salen al sol, usen un protector solar. ¿Por qué? Porque el sol envía también ondas en el ultravioleta. Nada más que la capa de ozono absorbe muchas de esas ondas en el ultravioleta y de ahí, como con toda la contaminación que tenemos ahora, de ahí, básicamente pasan más ondas en el ultravioleta y eso hace que a la gente le cause cáncer de piel. ¿Me siguen? Después, Súper. ¿ah? Sí, sí, que sí. Sí, ese es el asunto. Y por eso los rayos X, digamos, de irse a hacer una radiografía, no es bueno, pero ¿cómo es que se llama? No perjudica tanto como el beneficio que le puede hacer a la salud, ¿verdad? O a la gente que los tratan con rayos gamma, en alguien que tiene un cáncer, lo que hacen es matarle todas las células, haciendo eso, ionizando, y nada más que las células sanas se regeneran más rápido que las células cancerígenas. Por eso es por lo que se utilizan rayos gamma o rayos X para tratar cáncer. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les hablan de radiación en el celular, estamos hablando que tienen energías bajas. Celulares, televisores, computadoras, todo eso tiene energías bajas. Puede que al ser muy intensas generen alguna pequeña alteración, pero no es una alteración como para que todo el mundo vaya a tener cáncer en el cerebro, como dicen, como creen muchos por ahí. ¿Ok? Entonces, de esas alteraciones, médicamente no se han comprobado que esas alteraciones grandes, ya, de este tipo de ondas, generen cosas. Igual, nosotros estamos expuestos a rayos gamma todo el tiempo. Del universo salen rayos gamma, del centro de la Tierra salen rayos. Por el movimiento del magma en el centro de la Tierra. Eso está generando, son partículas cargadas que se están moviendo, que se están acelerando. Entonces van a emitir ondas en todo el espectro electromagnético. ¿Ok? ¿Qué les parece esto? De ondas electromagnéticas. A mí me parece fascinante y súper interesante. Sí. ¿Ya? Entonces, digamos, eso para que tengan conocimiento al respecto. Entonces, digamos, hay un montón de cosas dentro de este espectro electromagnético y esto que es sumamente importante tenerlo ahí en cuenta. Ok, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué hora? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Ajá. Es que yo le había enviado a usted un correo. No sé si le llegó. Era sobre el quiz o tarea 1, creo que es. Que estaba anotando, digamos, que a los compañeros ya les habían realizado, bueno, puesto la calificación.
pero que a mí no. Y no sé si se acuerda que era que había tenido problemas a la hora de subirlo Ah, al TEC sí, digital, entonces se lo había enviado por correo. sí, no, los correos, digamos, lo que es la parte de correos, eso todavía no lo he revisado. Estoy primero revisando todo lo que tengo en el TEC digital y ya después empiezo a llenar con lo que tengo en el correo. Ah, ok, ok, esa era mi consulta. Muchas gracias, profe. Sí, entonces lo estoy haciendo de esa manera, más que todo para llevar un orden y poder hacerlo un poco más rápido, porque si empiezo a buscar uno por uno los correos, entonces ahí, ¿cómo es que se llama? Ahí, me voy a atrasar bastante, ¿verdad? Porque es un poco más lerdo ir buscando correo por correo. Y después yo les mando un correo, cuando yo ya haya revisado todo lo que tenga en el correo y lo que tenga ahí, yo entonces les mando un correo y les digo, revisen la parte de evaluaciones completa y si tienen algún reclamo, digamos que su correo se me traspapeló o lo que sea, ahí ustedes me lo pueden hacer y me pueden decir, mira, es que a mí no me revisó tal trabajo y yo se lo había mandado en un correo. Entonces ahí yo le digo, me lo vuelve a mandar o algo así, ¿verdad? Entonces, ahí para que no se estén asustando con eso. Ok, ok, profe. Sí. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna otra duda. Si quieren, dejemos esta clase hasta acá, porque sí, digamos, esto es sumamente interesante y todo, pero ahora tenemos que relacionar un poco lo que son las ecuaciones de Maxwell con ciertas ondas electromagnéticas, ver lo que es una fuente de, ¿verdad? Sí, las fuentes de ondas, ver un poco, vean esto que les estaba hablando ahora, ¿se les hace conocido? Vean que entonces aquí no tengo el eje Y, sino lo que tengo es el campo magnético, está dado por un campo magnético máximo y el coseno de kx menos omega t, que es la forma en que se mueve la onda. Entonces se mueve hacia el eje X, ¿qué? Negativo. Hacia el eje X negativo, correcto. Y ahí vamos a ver un poco eso y ver un poco lo que es el vector de Poynting y esas cosas, que es lo que nos falta de ondas electromagnéticas. Esto lo podemos terminar la otra clase y empezamos el otro tema. Ok, entonces voy a detener cambiar eso. Ok, 4:59. No sé si tienen alguna otra duda así en este momento o dejamos la sesión hasta acá. Por ahora no, gracias, profe. Ok, entonces cualquier cosa el viernes nos vemos y voy a detener.